Bueno, muy buenas tardes. Creo que para la mayoría de ustedes es la hora de la tarde, para algunos quizás sea la hora de la noche. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Gustavo Esteban Romero, el profesor de la materia de filosofía científica que ustedes están cursando, y vamos a proceder hoy a tener una sesión de preguntas y respuestas, si estoy en condiciones de dárselas, sobre los temas que hemos visto en las primeras dos clases. Son temas relacionados con la historia de la filosofía y la historia en particular de la filosofía científica, y con la naturaleza de la filosofía científica y la caracterización de la misma, ¿sí? Así que si les parece, como hay varias manos ya levantadas para hacer preguntas, podemos empezar con la primera inquietud que Pablo ya ha anotado. En primer lugar, está la pregunta de Manuel Aspilcueta. Muy buenas tardes. ¿Qué, Muchas, qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? muy bien, gracias por esta oportunidad. Una pregunta concreta. No me quedó muy claro lo que es la diferencia en la sesión entre el primero y el segundo círculo de Viena. Si fuera tan amable. Sí, perdón. Sabe que el audio, no sé si a los demás les pasa lo mismo, el audio es muy difícil para mí entender lo que está diciendo. Quizás si se acerca más al micrófono lo podremos escuchar mejor. Diferencias entre el primero y el segundo círculo de Viena, doctor. Ah, bien, las diferencias entre el primer y el segundo círculo de Viena. En la clase mencionamos que hubo un primer círculo de Viena que fue relativamente muy pequeño, integrado por Otto Neurath, Hans Hahn y por Philipp Frank. Philipp Frank era físico, había estudiado física con Max Planck, si recuerdo correctamente. Otto Neurath era sociólogo y Hans Hahn era matemático, y de los tres era el único que era profesor en la Universidad de Viena. Lo que tenían en común estos tres caballeros, además de su interés por la ciencia, era su interés por la filosofía. Pero la filosofía en el sentido de la filosofía como había sido practicada por aquellas personas que se habían desempeñado como profesores de la Cátedra de Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena, o sea, Ernest Mach y Ludwig Boltzmann. Neurath era más afín a las ideas de Mach, mientras que los otros dos eran más afín a la forma de ver la filosofía de Boltzmann. Ellos se reunían en cafés. Básicamente ese fue el círculo de Viena que se reunió en los famosos cafés de Viena, como el Café Central, y su actividad no estaba en el marco de la universidad. Ocasionalmente participaba la esposa de Otto Neurath, que era la hermana de Hans Hahn. Su nombre era Olga Hahn de Neurath, y ella tenía formación también de matemática, una mujer muy interesante. Hizo aportes importantes en la fundamentación de la lógica, en particular al uso de sistemas axiomáticos en lógica. Y un dato curioso es que Olga era ciega. Desde los 22 años aproximadamente había quedado ciega. Entonces, a veces aparecía también en estas reuniones junto con su marido, ¿sí? Esto lo comento porque entre las preguntas que me hicieron por el chat que hay abajo, de donde aparece la clase en YouTube, algunos me preguntaron por si había mujeres asociadas al Círculo de Viena. Bueno, una de ellas era Olga Hahn de Neurath. Ese círculo, digamos, discutía los problemas de la filosofía. En general le gustaba discutir los problemas de la mecánica cuántica y de la relatividad general, o la relatividad especial primero. O sea, funcionó más o menos hasta 1912, y
se siguieron reuniendo este grupo de amigos ocasionalmente después de la guerra. Cada uno en la guerra tuvo un destino diferente. En el caso de Hans Hahn fue al frente, combatió creo que en el frente ruso. Pero cuando terminó la guerra y volvieron todos a Praga, decidieron darle un carácter más formal a las reuniones, tratar de avanzar hacia la cimentación de una filosofía inspirada en digamos, las ideas de claridad de Bertrand Russell. Todos estaban familiarizados con los trabajos que Russell había producido con los principios de matemática, ¿no? Que había publicado en esos años en los cuales ellos se reunían, habían tratado de seguir, sobre todo Hans Hahn, que era el que tenía formación matemática fuerte, la nueva lógica que estaba desarrollando y la nueva fundamentación de las matemáticas que estaba desarrollando Russell. Entonces, lo que estaban interesados era en traer una persona que tuviese conocimiento de física y conocimiento de matemática, pero también de filosofía, para que fuese el sucesor de Boltzmann, ya que la cátedra de las ciencias inductivas había quedado vacía. Y ellos esperaban que el traer una persona de renombre ayudara a cimentar la filosofía en el espíritu científico que ellos querían promover. Y fue así, digamos, que se pusieron en contacto, como yo les conté durante la clase, con Einstein, y Einstein recomendó a Maurice Schlick, que llegó a Viena en 1922 para hacerse cargo de esa cátedra. Y con Schlick es que se inicia el segundo círculo de Viena, porque Schlick era una personalidad muy activa, era una persona bastante extrovertida, de fácil comunicación, y también era una persona de una vasta cultura, rápidamente se relacionó con un montón de gente, y cuando le comentaron Hans Hahn, Neurath y Philipp Frank, que ellos solían reunirse antes de la guerra, le pareció excelente la idea de continuar con esas reuniones, y ahí es que se origina el segundo círculo de Viena, pero ahora la cabeza de ese segundo círculo de Viena es Maurice Schlick. Para asistir a las reuniones había que recibir una invitación de Schlick, o sea, las reuniones eran por invitación, y Schlick invitaba a un número considerable de personas, que fue creciendo con el tiempo. Fue de a poco incorporando también extranjeros, entre los que fueron durante ciertos periodos de tiempo a las reuniones del círculo, que pasó a tener lugar ya no en cafés, sino en el aula de seminario del Departamento de Matemática, en el número 5 de la Boltzmannstraße de la Universidad de Viena. Entre los que llegaron desde afuera, traídos por el renombre de Schlick y de la gente que se reunía en ese círculo, estaban, por ejemplo, Willard van Orman Quine, que después sería un lógico muy importante, estaba todavía en sus años formativos cuando asistió a las reuniones del Círculo de Viena. Karl Popper también asistió. Popper había nacido en Viena en 1902, y de hecho su famosa lógica de las investigaciones científicas, de la investigación científica, se publicó en la colección que editaba el segundo Círculo de Viena. Y este segundo Círculo de Viena, digamos, además de atraer figuras extranjeras como estas y otras más, eh, era mucho más formal, en el sentido de que, por ejemplo, Carnap decidió asociarse con la gente del Círculo de Berlín, invitarlos y publicar en conjunto una revista que fue la revista Erkenntnis. El círculo empezó a tener una presencia internacional porque publicaba una revista que tenía circulación internacional, ¿no? Entonces empezó a hacerse mundialmente conocido, y el abanico de temas que abarcaban, que se discutían en el Círculo de Viena, también se amplió enormemente. ¿Sí? En el Círculo de Viena había gente, por ejemplo, como Felix Kaufmann, que trabajaba en filosofía de la jurisprudencia, o sea, filosofía de las leyes, o por ejemplo, alguna vez asistió Ludwig von Mises, que era hermano de Richard von Mises, que era miembro del Círculo de Berlín.
sin pertenecer al círculo, a veces eran invitados, personajes así, que por ejemplo en el caso de von Mises, como ustedes saben, era economista, ¿no? Y bueno, otras personas pasaron ocasionalmente por el círculo. El que nunca fue al círculo de Viena fue Wittgenstein, a pesar de que durante buena parte de este periodo, que va de 1922 a 1936, él estuvo en Viena, vivía en Viena, pero nunca quiso relacionarse con el círculo, era una persona muy particular, pero solía recibir la visita admitir la visita de Maurice Schlick, de Friedrich Waismann y ocasionalmente de Rudolf Carnap. Aunque Carnap y Wittgenstein no simpatizaron en absoluto, Carnap le veía una beta media mística a Wittgenstein y también le parecía que se comportaba como un loco, ¿sí? Lo cual probablemente era bastante cierto. Bueno, entonces en conclusión, el primer círculo era esencialmente un círculo de 3 amigos y ocasionalmente Olga Hahn, que se reunían en cafés y discutían temas de filosofía científica, y tuvieron la iniciativa, después de la guerra, de tratar de ampliar eso y de robustecer la filosofía en Viena, trayendo una figura de renombre internacional para que siguiera con la cátedra de ciencias inductivas que había quedado vacante desde Boltzmann. Y el segundo círculo de Viena giró alrededor de Maurice Schlick, que era el profesor, era el único de todos ellos que tenía un cargo ahí, además de Hans Hahn, de profesor titular, pero era profesor titular de filosofía. Era el único profesor de filosofía de orientación científica, ¿no es cierto?, en Viena. Entonces, todo el segundo círculo de Viena giraba alrededor de él y las invitaciones que él hacía. Sus objetivos fueron mucho más ambiciosos, hicieron muchas publicaciones, escribieron trabajos, comenzaron a desarrollar una serie de congresos internacionales, el primero de los cuales fue, si me acuerdo bien, en el año 1929, y después hubo otros, y empezaron a entrar en contacto con gente de otros países que también tenían una aproximación similar a la filosofía. En Varsovia, el grupo que se había formado alrededor de Tarski, en el cual había gente que había trabajado con Lenievsky y otros. Después en Francia también había gente interesada en estos temas. Abel Rey, por ejemplo, que organizó lo que llamó el primer Congreso Internacional de Filosofía Científica. Después le cambiaron el nombre y ya el segundo se llamó de la Ciencia Unificada. De esos hubo varios también antes de la Segunda Guerra Mundial. En general, toda esta actividad terminó o empezó a declinar con la muerte de Schlick. A Schlick lo asesinaron en 1936. Un estudiante trastornado lo mató cuando asistía a dar su cátedra ahí en las escalinatas de la Universidad de Viena. Y eso fue el comienzo del fin porque Schlick era el aglutinante, el elemento aglutinante de todas de estas personas. Entonces el grupo se fragmentó en varios subgrupos, algunos emigraron, y en el año ya 38, con la anexión de Austria a el Reich alemán, básicamente la mayoría de los miembros del grupo dejaron Viena, ¿sí? Y con los del grupo de Berlín pasó algo similar, pero mucho antes, como ellos estaban en Alemania, en 1933 ya se desbandaron con la llegada del nazismo al poder. Por ejemplo, Hans Reichenbach fue a parar a la Universidad de Estambul, en Turquía, donde estuvo bastante aislado durante todo el periodo inicial de la Segunda Guerra Mundial, y creo que en 1944 recién logró emigrar a los Estados Unidos. Y así, bueno, las historias de algunos fueron trágicas y la mayoría después terminó en Estados Unidos, de los que siguieron trabajando en filosofía. Bueno, estas son las diferencias más importantes entre el primer círculo de Viena y el segundo círculo, ¿sí? Yo cuando he ido a Viena he tratado de rastrear el itinerario, digamos, lo que se sabe de los
del itinerario de estos tres amigos que se juntaban, de cuáles eran los cafés que más frecuentaban. Es algo apasionante. Si alguna vez van a Viena, les recomiendo ir a los cafés siguiendo, digamos, los itinerarios que cumplían, los rituales que cumplían los miembros de ese primer círculo de Viena, al cual yo creo le debemos muchas cosas, porque sin ese primer círculo nunca hubiera existido el segundo, ¿sí? Muy bien. Gracias. No, un placer. Siguiente. A continuación, la pregunta de Eduardo Quintana. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Bueno, tengo dos preguntitas concretas. La primera tiene que ver con cuál corriente se podría identificar más a la filosofía científica propiamente dicha, en especial a la que estamos estudiando, si es al Círculo de Viena o más al Círculo de Berlín. Y la segunda tiene que ver con la contrastación de las hipótesis de la filosofía, hipótesis y teorías de la filosofía científica con respecto o con diferencia a las ciencias particulares. ¿En qué se diferenciarían? Eso es todo, Bien, profe. bien. Respecto a la primera pregunta, yo diría que si bien Boltzmann estaba mucho más cerca que Mach de la idea de filosofía tal como hoy la entendemos en cuanto a filosofía científica. Después el círculo que se formó alrededor de Schlick tendía más a un positivismo, digamos, más a ultranza, ¿sí? Con un rechazo virulento de la metafísica, sobre todo por la influencia de Wittgenstein, ¿sí? Entonces yo diría que el círculo de Berlín era más cercano a la forma actual de hacer filosofía de la ciencia que el círculo de Viena propiamente dicho, el segundo círculo de Viena. El segundo círculo de Viena, digamos, consideraba que la metafísica carecía de significado directamente. Ellos proponían el principio de verificación para demarcar lo que es, digamos, como principio de significado, ¿no? Como para establecer si los enunciados tienen significado o no. Yo creo que en eso se equivocaron y bueno, con el tiempo ellos mismos lo terminaron abandonando, ¿no? En cambio, el Círculo de Berlín en ese aspecto siempre estuvo mucho más cercano a la ciencia, ¿no? Y la mayor parte de los trabajos de aquellos que integraban el Círculo de Berlín son trabajos dedicados a el análisis de las teorías científicas y de las implicaciones de esas teorías científicas para la filosofía. También eh, eran más propensos a la investigación de las metodologías que se aplican en la investigación científica. Por ejemplo, Hempel, ¿no? Hempel salió de ese grupo y con el tiempo se transformaría en una de las grandes voces de la metodología científica a la mitad del siglo XX, ¿no? Después de que emigró a los Estados Unidos. En cuanto al propio Reichenbach, que también, como les dije, emigró a Estados Unidos, él formó a mucha gente que ya directamente practicó la filosofía científica más o menos como la entendemos hoy, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes que Adolf Grünbaum, por ejemplo, fue uno de sus alumnos. Y Grumban, a su vez, formó a otra gente, que serían como una especie de nietos de Reichenbach, académicamente hablando, como John Ehrman y Fass von Frasen y también Laura Reische, que, digamos, esa gente ya directamente practica filosofía científica. Creo que están todos vivos los últimos que mencioné, más o menos como la entendemos hoy en día en el siglo XXI, ¿no? A pesar que ellos empezaron a trabajar en los años 60. En cuanto a la segunda pregunta sobre la contrastación de la filosofía, bueno, yo creo que hemos recorrido un largo camino desde el principio de verificación y desde la idea de que las posiciones filosóficas no solo tienen sentido si son directamente verificables por la experiencia. Incluso la propuesta
de Popper, de marcar lo que es ciencia de no ciencia con un falsacionismo, con el principio de propuesta de falsacionismo de las teorías, también con el tiempo resultó demasiado simplista, en este caso para diferenciar lo que es ciencia de lo que no es, ¿no? Pero si uno considera la filosofía, el principio del falsacionismo de Popper se queda corto, ¿no? Incluso el falsacionismo incluso se queda corto para las pseudociencias, porque hay pseudociencias que están completamente refutadas y aún así se siguen manteniendo, ¿no? Como por ejemplo la astrología, por dar un ejemplo. Yo creo que hemos terminado entendiendo que tanto la ciencia como la filosofía son actividades humanas extremadamente complejas y que su validación no es simple y que hay que recurrir no a un criterio único, sino hay que recurrir a una batería de criterios para verificar la calidad de la misma y poder decir que efectivamente están bien catalogadas como filosofía o como ciencia, o en particular como filosofía científica. Ustedes recuerdan, en la clase les hice una caracterización 11 dimensional, o sea, identifiqué 11 características digamos, yo creo se deben cumplir, al menos esas 11, si una forma de hacer filosofía, si una actividad que se denomina a sí misma de filosofía, ha de llamarse de filosofía científica, ¿sí? Entonces, para ir, digamos, ya cerrando con cómo sería la contrastación de la filosofía científica, de las propuestas y las teorías de la filosofía científica, yo diría que es, primero que nada, a través del análisis de si esas dimensiones están correctamente representadas. Las más importantes, me parecen a mí, son que el filósofo científico proponga siempre de acuerdo a el conocimiento de la ciencia de su tiempo, o sea, que esté actualizado en información científica. Una teoría filosófica no puede entrar en contradicción con la ciencia. Si eso sucede, digamos, yo creo que hay que dejar de lado o modificar la postura filosófica para adaptarla al conocimiento del mundo que tenemos en cada momento. Claro, como ese conocimiento es dinámico, entonces esto implica que la filosofía no puede ser dogmática, sino también tiene que ser tiene que ser dinámica, tiene que evolucionar con el tiempo porque el conocimiento del mundo evoluciona con el tiempo. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, el tratamiento del determinismo que hacemos hoy, o de la causalidad que hacemos hoy, o del espacio y el tiempo que hacemos hoy, están fuertemente influenciados por las ideas que nos han llegado de la ciencia, desde la teoría de la relatividad, de la mecánica cuántica, la mecánica estadística, etc. Entonces, si alguien propone una teoría, por ejemplo, del espacio y el tiempo, que entra en contradicción con la relatividad especial o con la relatividad general, yo creo que podemos decir que esa teoría no es una teoría de filosofía científica, ¿sí? De hecho, yo hasta me animaría a decir que es una teoría filosófica que es incorrecta, ¿sí? Y eso ha pasado, digamos, con muchas posiciones filosóficas que han quedado simplemente obsoletas por el avance de la ciencia, solo que algunas de las personas que la siguen manteniendo hoy en día no se han percatado de eso. Esto puede ir desde, por ejemplo, la idea de los conocimientos a priori o de la posibilidad de juicios sintéticos a priori de Kant, ¿sí? Que pensaba que, por ejemplo, nuestro aparato cognitivo es el que en realidad nos impone concepciones como las de causalidad, que es necesaria para Kant, o de la naturaleza euclídea del espacio y del tiempo, han demostrado ser incorrectas, ¿no es cierto? Y eso no quita que hoy en día haya kantianos, pero si un kantiano o un neokantiano sostiene esas cosas hoy en día, uno tiene todo el derecho del mundo, me parece, a señalarle que está en un error. ¿Por qué? Porque la relatividad, por ejemplo, nos muestra que la geometría del espacio y el tiempo no es euclídea, ¿sí? O sea que la experiencia que ha verificado a través de experimentos a la teoría general de la relatividad en muy buen grado, nos está diciendo que esa hipótesis de Kant no es a priori, sino que
lo que, digamos, a posteriori nos hemos dado cuenta de que el espacio y tiempo no es euclídeo, como pensaba Kant, que tenía que ser necesariamente. Entonces, eso no es algo necesario, sino que es algo contingente. Lo mismo pasa con la causalidad. La causalidad, tal como la entendía Kant, no es un producto de nuestro aparato cognitivo, está en el mundo, y está en el mundo de una forma que, digamos, Kant no podía vislumbrar, porque él no sabía, no conocía mecánica cuántica, ¿no es cierto? Estos son solo algunos ejemplos para mostrar cómo pienso que la filosofía científica debe ser contrastada, sus teorías, contra las teorías de la física para ver si son consistentes o no. ¿Sí? Luego, además de eso, tiene que haber contrastaciones internas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las hipótesis y digamos, de las distintas teorías de filosofía científica no tienen que implicar contradicciones. ¿Sí? Si alguien puede mostrar que algo que, por ejemplo, yo estoy publicando bajo la idea de que es una contribución a la filosofía científica, implica una contradicción, entonces inmediatamente yo voy a reconocer que yo estaba equivocado y voy a este, dejar de lado esa posición que puedo haber llegado a mantener, ¿no es cierto? Y hay muchas argumentaciones que se hacen en filosofía, sobre todo en filosofía analítica, digamos, que pueden ser también refutables bajo este tipo de análisis. Por ejemplo, cuando se hacen experimentos mentales que no están suficientemente informados por la ciencia. ¿Sí? Uno, digamos, puede criticar las discusiones actuales en filosofía analítica, por ejemplo, sobre la conciencia y, digamos, algunos defensores del dualismo eh, de la actualidad, sobre la base de que sus argumentaciones están esencialmente inspiradas por experimentos mentales que no tienen ninguna relación con la ciencia, como por ejemplo esos argumentos de los zombies filosóficos, ¿sí? Este, pero bueno, no voy a entrar en los detalles de esa discusión particular, pero bueno, son ejemplos de cómo se debe contrastar la filosofía científica. Entonces, cada una de esas dimensiones, ¿sí?, se tienen que satisfacer. Las primeras probablemente las satisfacen casi todas las disciplinas, porque casi todas las disciplinas van a ser desarrolladas por un grupo de individuos que se van a dedicar a ellas y van a estar en el seno de una sociedad, etc. Pero después va a haber algunas otras, como por ejemplo la coherencia con la ciencia, el uso de herramientas formales en forma correcta, la necesidad de que las teorías sean coherentes y formen un sistema. Bueno, esas cosas no necesariamente otras formas de hacer filosofía las van a poder cumplir. Entonces, un análisis detallado puede mostrar si algo pertenece o no a la filosofía científica, si una propuesta particular pertenece o no a la filosofía científica. O sea, que pertenezca a la filosofía científica no quiere decir que sea lo correcto, ¿sí?, sino que por lo menos es lo correcto al nivel de la ciencia de ese momento. Si después la ciencia evoluciona, uno puede quedar con una posición que es desfasada. Eso le pasó a Kant. Yo no estoy diciendo que Kant haya sido un filósofo no científico. Kant tenía un buen conocimiento de la ciencia de su época, ¿sí? Pero claro, la ciencia evolucionó. El problema no está con Kant, el problema está con los seguidores actuales de Kant, que vienen en una época diferente, con una ciencia diferente, y que incluso manejan herramientas formales diferentes y no se han sabido adaptar, ¿sí? Entonces ahí es donde surgen los problemas. Bueno, no sé si eso más o menos responde, Edu, lo que lo preguntaste. Sí, sí, muchísimas gracias, profe. Sí. ¿Quién sigue? Bueno, ahora sigue la pregunta de Matías Castro. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, sí, por suerte. Me alegro. Bueno, yo tengo varias, pero voy a hacer dos para no acaparar todo el tiempo. La primera es indudable la relación entre las ciencias físico-matemáticas y el surgimiento de la filosofía científica, pero también mencionaste durante la primera clase, quizás un poco al pasar porque no era la temática, que también las neurociencias hoy estaban aportando, me imagino que en particular al problema
de la voluntad y ese tipo de problemas que también eran filosóficos. ¿Qué otras ciencias considerás que han hecho aportes interesantes para pensarse filosóficamente? Por un lado, y por el otro, más cortita, ¿qué Sí, opinás de... vamos una por una. Vamos Dale. una por una, porque después me olvido y entonces vamos con esta que es interesante. Sí, en efecto, al principio, digamos, los primeros filósofos, digamos, de la época de la contemporáneos, digamos, a la revolución científica y de la ilustración, estaban muy impresionados por la potencia de la ciencia física, ¿no es cierto? O sea, la revolución científica se basó esencialmente en los trabajos de Galileo, de Hooke, por supuesto, de Newton, ¿no es cierto?, que cambiaron nuestra forma de entender el mundo, como probablemente no cambió en ningún otro momento de la historia, ¿no? Por eso es que ahí se habla de la revolución científica y no de una más de las revoluciones científicas. Entonces, bueno, esta gente quedó muy impresionada por la capacidad de predicción, por el poder de la física cuando se la formulaba de la manera que lo hizo Newton, o sea, con herramientas formales. Y es lógico que lo hayan tomado como modelo para hacer filosofía, ¿sí? Ese predominio de la física se mantuvo durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX. No nos olvidemos que el siglo XIX ve, por ejemplo, el nacimiento de la termodinámica, que lleva directamente a la revolución industrial, ve el nacimiento de la mecánica estadística, que fue desarrollada por Boltzmann y Maxwell junto con, bueno, Faraday primero, después Maxwell y después lo que se llaman los Maxwellians, ¿sí?, como Heaviside, Fitzgerald, Lorentz, etc., terminan desarrollando, Hertz, terminan desarrollando toda la electrodinámica clásica, a la cual también debemos prácticamente la mayor parte de la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Imagínense un mundo sin dominio de la electricidad y el magnetismo. Bueno, entonces, durante todo ese tiempo, la física siguió siendo una especie de paradigma, ¿no? Y también las matemáticas, porque en el siglo XIX hay una revolución en matemáticas. eh, se empieza a dotar a las matemáticas de una fundamentación rigurosa, ¿sí?, a través de la obra de personas como Weierstrass, Dedekind y por supuesto David Hilbert, ¿sí? De hecho, David Hilbert causó una profunda impresión con su libro de la axiomatización de la geometría, que fue publicado allá en la década de 1890. Y no nos olvidemos que también, por su parte, Frege inventó la lógica matemática y Cantor la teoría de conjuntos, que son dos herramientas poderosísimas para el filósofo. Entonces, la matemática también fue una fuente de inspiración para muchas personas que hacían filosofía, por ejemplo, Bertrand Russell, por ejemplo, el propio Wittgenstein, aunque después se desviaría completamente, por ejemplo, entre los que les mencioné antes, ¿no?, en la clase, Charles Sanders Peirce. Todas estas personas tenían una excelente formación en matemática, William Clifford, ¿sí? Y muchos otros, ¿no? Frank Ramsey y muchos otros. El propio Quine tenía formación de lógico. Entonces, es como que la lógica y la matemática también dominaron buena parte de las discusiones de filosofía de la primera parte del siglo XX, incluso en este siglo. Mientras tanto, las ciencias de la mente, por llamarlo de alguna manera, estaban muy atrasadas. Digamos, la psicología experimental, que había tenido un cierto desarrollo en el siglo XIX, después con el predominio del psicoanálisis y de las distintas escuelas que se fueron abriendo del psicoanálisis, digamos, perdió interés para los filósofos de orientación científica y se transformó en una especie de secta que mantuvo capturado todo el tema y que, en mi opinión al menos, inhibió el progreso del estudio de los procesos mentales como procesos cerebrales durante décadas y también inhibió el desarrollo de las
lo que después en los años 50 sería la revolución medicamentosa, que fue la que finalmente logró que la población internada en hospitales psiquiátricos disminuyera en forma dramática, ¿no? Disminuyó en más de un 80% durante los años 50. Y eso fue debido a la introducción de los antidepresivos tricíclicos, de las primeras medicamentos para tratar enfermedades mentales que se empezaron a entender como enfermedades que afectan al ser humano, en particular al sistema nervioso y más en particular a el cerebro. Se empezó a entender un poco más sobre el funcionamiento del cerebro, el rol de los neurotransmisores. Ya, bueno, Ramón y Cajal había descubierto las neuronas a principios del siglo, la formación de redes neurales queda clara con Hebb hacia 1949. Entonces, todo el desarrollo de las neurociencias es mucho más tardío, ¿sí? Y yo creo que recién a partir de los años 70 se empieza a hacer filosofía ya fuertemente informada por los progresos en estas áreas, donde la investigación hizo que las cosas cada vez se empezasen a, que la disciplina científica empezase cada vez a avanzar más y más rápido. Luego, cuando empiezan las tecnologías de, digamos, estudio del cerebro vivo, de su funcionalidad, digamos, a través de primero las tomografías, después las resonancias magnéticas nucleares, todos los métodos de captura de imágenes que permiten ilustrar la actividad del cerebro mientras está funcionando, también eso produjo una revolución que tuvo un profundísimo impacto en la filosofía y ese impacto continúa hasta hoy en día, donde al unir esas tecnologías junto con la inteligencia artificial, bueno, eso está produciendo, realmente es uno de los campos que más lidera, digamos, la generación de ideas filosóficas, de interacción entre la ciencia y la filosofía hoy en día, ¿no? Respecto a qué otras ciencias, yo creo que las otras ciencias están menos explotadas por los filósofos. Para el filósofo científico hay, digamos, como decía hace ya más de un siglo y medio, Peirce, hay un mundo por explorar si utilizamos los métodos correctos. Por ejemplo, la filosofía de la química y de las implicaciones de la química para estudiar la emergencia, por ejemplo, a través de la física, están muy poco estudiadas y quizás es uno de los pocos niveles en los cuales la emergencia se puede analizar rigurosamente desde un punto de vista científico. Entonces, hacer eso informado por la filosofía, realmente yo creo que es una tarea muy buena y que tiene que realimentarse en los dos sentidos. La biología, digamos, hay millones de cosas relacionadas con la biología que necesitan todavía ser esclarecidas y la filosofía permanentemente nos plantea problemas filosóficos. No hay demasiados filósofos de la biología, hay algunos muy buenos, incluso en castellano, ¿no es cierto?, como Antonio Diegues, pero digamos, es un área que yo creo que todavía no ha tenido un boom como si tuvieron las neurociencias o desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología, bueno, todas las discusiones que hay hoy en día alrededor de la inteligencia artificial y del uso de la tecnología. La ética sí ha estado fuertemente influida por cuestiones digamos, de las ciencias y sobre todo de las tecnologías. Obviamente la aparición de la energía atómica después de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a un montón de discusiones filosóficas, la aparición de la cibernética, el desarrollo de las primeras computadoras y bueno, actualmente la inteligencia artificial, lo que se ha dado en llamar transhumanismo y demás digamos, acoples entre sistemas biológicos y sistemas cibernéticos. Entonces, bueno, ahí hay todo un mundo para explorar. Y después está todas las ciencias sociales que, digamos, han tenido relación con la filosofía, pero muy escasa con la filosofía científica, ¿sí? Entonces ahí también yo creo hay muchísimo para hacer. Depende mucho de cuál ciencia social estamos hablando, ¿no? Obviamente se puede hacer cosas muy interesantes en el campo informándose por la antropología, y por supuesto por la sociología. Yo creo que en la sociología
realmente hay todo un mundo todavía para explorar. El problema de meterse en esas áreas es que son áreas donde reina un nivel de charlatanería que es realmente asombroso. Por eso mismo yo creo que son quizás las que más necesitan la ayuda de una filosofía realmente científica. El problema es que muchas de estas ciencias sociales aún están en un estado de protociencia, ¿sí? Se están recién formando, no tienen métodos realmente rigurosos para ellos mismos llegar a sus resultados, ¿sí? Rara vez hacen predicciones, la mayor parte de su actividad, si usan, por ejemplo, elementos formales, consiste en hacer uso de las estadísticas y muchas veces hacen mal uso de las estadísticas. Entonces, bueno, son ciencias que todavía tienen que crecer y no tienen el nivel de madurez de las otras. Y por eso yo creo que eh, o bien los filósofos que se dedican a ellas son charlatanes, que no necesitan conocer nada, sino simplemente encontrar un espacio donde poder hablar para tener algunos seguidores, y los que tratan de hacerlo bien a veces, digamos, quedan abrumados por la cantidad de pseudociencia que hay dentro de estas mismas protociencias, ¿sí? Algunas son protociencias, otras yo creo que hayan pasado ya al nivel de ciencias incipientes, pero ciencias en fin. Bueno, no sé si esto más o menos responde. Espectacular. Y me das pie también para la segunda, que te quería preguntar, ya que mencionaste lo de la tecnología, si por un lado considerás que ocupa un nivel óntico distinto al químico, al biológico, y si por lo tanto merece un capítulo aparte en la filosofía científica, y una mini que meto de contrabando, ¿qué relación hay, si es que hay alguna, entre la llamada metodología de la investigación y la filosofía científica? Bien, respecto a la primera, o sea, la pregunta sería si la tecnología ocupa un nivel ontológico independiente, por supuesto, basado en el nivel ontológico previo, que es el nivel biológico, ¿sí? Entonces, obviamente no puede haber tecnología si no hay organismos que generen esa tecnología. ¿Cuál es el grado de independencia de ese nivel? Bueno, aún uno no puede hablar de un grado de independencia de ese nivel en ningún sentido, pero es probable que exista. Yo no, ¿por qué digo es probable? Porque, digamos, hay ciertas cosas de las cuales no estoy seguro, ¿sí? Entonces, el ser humano produce tecnología, ahí conocemos animales que producen formas primitivas de tecnología, hay simios que usan herramientas, por ejemplo, hay primates que usan herramientas, vemos a otros animales que también pueden usar herramientas, hemos visto a pulpos usar herramientas, animales completamente diferentes. Entonces, bueno, parecería haber un nivel tecnológico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La tecnología que domina nuestro pensamiento es la tecnología que producimos los seres humanos. Entonces, mis cavilaciones a veces surgen, digamos, de no querer ser demasiado antropocéntrico en mis afirmaciones, ¿sí? En ponernos en un lugar demasiado privilegiado. Eh, Obviamente, si algún día nos encontramos con una civilización extraterrestre, podemos comunicarnos de alguna manera, esa civilización también tiene tecnología, ¿sí? No voy a dudar que la tecnología va a ser puede ser un nivel óntico este, per se. Pero todavía tengo mis dudas porque no estoy totalmente seguro que estas consideraciones no estén cargadas de un antropocentrismo del cual yo mismo no soy capaz de darme cuenta, ¿sí? Entonces, eh, es un ni mi respuesta, ¿sí? Puede ser, creo que puede ser. Bien, perfecto. Y lo otro es si hay relación entre la llamada metodología de la investigación como disciplina o campo de estudio y la filosofía científica, ¿ves alguna? Sí, sí, veo un montón, ¿no es cierto? O sea, dentro de filosofía científica nos interesa mucho la epistemología, que es el estudio del conocimiento. Dentro del estudio del conocimiento, bueno, lo más importante es cómo proceden las ciencias, ¿no? Porque son las que nos dan el conocimiento verificable que tenemos del mundo, validable que tenemos del mundo, nos llega a través de la ciencia fundamentalmente, por lo menos el más sofisticado. Entonces, cuáles son las metodologías de la investigación científica, digamos, cómo caracterizarlas, cómo es su variedad, cómo es su espectro,
todo eso es un mundo de investigación en sí mismo y es una tarea no del científico, sino del filósofo que tiene que comparar de distintas disciplinas científicas qué cosas, digamos, son comunes, cuáles no. Eh, yo estoy de acuerdo con, por ejemplo, cuando Antonio Diegues dice, bueno, no hay un método científico, uno solo que sea, digamos, el mismo para todos, claro, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no exista el método científico en una forma, digamos, de hablar un tanto ligera. Lo que existe es una gran variedad de métodos muy diferentes que se aplican en áreas de investigación completamente distintas. No es lo mismo estudiar o investigar el cerebro que investigar la nebulosa de Andrómeda, ¿sí? O sea, las técnicas que se utilizan no tienen absolutamente nada que ver. Con el cerebro podemos experimentar directamente, podemos hacer escanes, podemos meter sondas, podemos medir concentración en el cerebro vivo hoy en día de neurotransmisores. Obviamente con Andrómeda no podemos tener interacción alguna, excepto con los fotones o las partículas como neutrinos que nos lleguen de ella, ¿sí? Entonces, en un caso van a ser técnicas totalmente observacionales y en el otro caso van a ser técnicas experimentales, dentro de las cuales hay una enorme variedad. Ahora, ¿hay cosas en comunes? Por supuesto que hay cosas en comunes. En ambos casos se tienen que resolver, por ejemplo, problemas inversos, ¿sí? Y si bien no hay algoritmos generales para resolución de problemas inversos, sí tenemos estrategias generales para atacar problemas inversos, ¿sí? Y así hay un montón de cuestiones que son comunes, tanto en biología o en neurociencia, que es el ejemplo que elegí, como en el otro, que es el caso de la astronomía, uno va a tratar de validar las hipótesis y las teorías y los modelos que haga con información que va a estar obtenida por medio, ya sea de observación, de experimentación, de alguna clase de actividad humana extremadamente controlada, ¿sí? Hay montones de elementos comunes. Entonces, esos elementos en comunes conforman un concepto más abstracto de método, que es lo que yo creo que se puede llamar método científico, ¿sí? Que básicamente se podría resumir en la afirmación de que en ciencia hacemos hipótesis y conjeturas. Esas hipótesis y conjeturas muy generales sobre el mundo después las bajamos al nivel de un modelo concreto con la ayuda de datos experimentales y hacemos predicciones muy precisas, digamos, que podemos verificar para a través de los modelos verificar las teorías que contienen nuestras hipótesis. Y eso básicamente se aplica en todas las ciencias, independientemente de la gran variedad de métodos que se ponen en ejecución para estudiar específicamente cómo se hace eso en cada caso particular, ¿sí? Entonces es cierto que no hay una metodología única, hay muchísimas metodologías, pero hay un patrón común entre todas esas metodologías cuando se las integra en un campo de investigación, ¿sí? Espectacular, muchas gracias. Bien, sigamos. Había una pregunta de Orlando Santos, pero manifestó que no podía usar el audio y que iba a hacer la pregunta por texto. Así que no sé Lila. si todavía no la hizo, me Ah, parece. Así que si desea la puede escribir. No sé si esperamos un ratito o pasamos a la siguiente pregunta y mientras la va escribiendo y la leemos a continuación. claro, pasemos a la siguiente y la leemos después. Bien, perfecto. Entonces la siguiente es la pregunta de Alfredo Malagón. Alfredo, adelante. Hay que desmutearlo o él se tiene que desmutear solo. Él se desmutea. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo están ¿Cómo le va? todos? Bien, gracias. Yo quisiera, si usted lo permite, compartir una reflexión que hago y esperar, o me pediría que me diera su concepto al respecto. ¿Es posible? Es posible si es breve, ¿sí? Sí, yo lo voy a leer rápido porque decidí escribirlo para que no me demore en la exposición. Entonces, doctor, yo lo que Adelante. señalo, gracias, y someto a sus consideraciones que acerca de la definición de filosofía que aparece al principio de la segunda clase que usted nos ha dado, propongo agregar lo que yo llamo la matemática filosófica elemental a que se refiere Platón en el Tineo.
donde advierte que el mundo físico es visible y tangible. Le agrega, nada es visible sin luz, entendida como emanación del fuego, o energía en términos modernos, ni tangible sin solidez tridimensional, ni sólido sin tierra, que yo lo actualizo como materia. Por consiguiente, concluye, este mundo es producto de la combinación de energía y materia en términos modernos, luz y tierra, en el espacio tridimensional, para que sea tangible. Ahora bien, agrega Platón, para dar entre sí dos magnitudes distintas, que llamamos extremas, cualquiera de que éstas sean, en el espacio lineal o plano, se requiere una tercera magnitud común a ambas, que medie entre dichas extremas. Esto es, que las separe en dos y asimismo reúna en uno y el mismo todo, es decir, la proporción aritmética. Y para mutuamente proporcionarlas en el espacio tridimensional, en lugar de una sola magnitud, se requieren dos, que es la proporción geométrica. Recapitulando, diría Platón, o dice Platón, en el mundo visible y tangible reina la proporción geométrica. Hasta acá, señala Platón, en el Timeo, discurso es matemático y por ende irrebatible e irresistible. Así lo agrega, lo dice él. En cambio, advierte, lo que sigue es mera analogía con el objeto de conocimiento verdadero en la física, que diría él, o ya lo sabemos, es la proporción geométrica. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y los cuatro elementos antiguos, entre la tierra y el fuego, que son las magnitudes extremas para él, Platón pone el agua y el aire. Ahora, digo yo, así las cosas y actualizando la teoría física de la proporción postulada por Platón, observo que el acto común a la energía y la materia es el movimiento, entendido como cambio de lugar espacial en función del paso del tiempo, cuya magnitud de medida es la razón espacio-tiempo o velocidad. Y señalo que yo lo creo que se verifica cuando se observa que la ecuación E igual a mc al cuadrado, donde E representa la energía potencial, M la masa o cantidad de materia y C la velocidad de la luz en el vacío, es la forma algebraica de la proporción geométrica continua E es a C, como C es al inverso de la masa, M a la menos 1. Y análogamente la ecuación de la energía cinética, que es E igual a M por P, o sea, igual a M por B y por C, perdón, sí, perdón, M no, sino P por C, me equivoqué, P por C. Entonces yo reemplazo P por MB y queda MBC, donde la energía cinética representa, está representada por la E, B es la velocidad de la materia, y esa es, en mi opinión, en mi observación, la forma algebraica de la proporción geométrica discontinua. E es a C, como B es al inverso de la masa. Pero perdón, vamos a la pregunta, porque si no se nos va a ir todo el Bueno, tiempo. yo lo que le quiero señalar es si usted qué opina de ese razonamiento. Es decir, Bueno, sí, a mí, ya entendí la pregunta, sí. O sea, ¿qué opino de todo eso? Opino que, digamos, no es la forma correcta de hacer las cosas. O sea, yo quiero que si usted quiere hacer una afirmación sobre el comportamiento de algún sistema material, debería basarse más que en Platón, que tenía un conocimiento precario de lo que hoy nosotros llamamos física, incluso, digamos, no tenía el conocimiento de lo que después Aristóteles llamó física. Digamos, debería usted basarse más en la física de nuestro tiempo, ¿cierto? Porque yo noto un montón de confusiones en lo que usted ha mencionado. Por ejemplo, la confusión entre la masa y la materia, ¿sí? Usted ahí citó la ecuación de Einstein, E igual mc cuadrado, pero esa m significa no materia, significa masa, y la masa es una propiedad de un objeto material, ¿sí? Como también lo es la energía. Lo que establece la ecuación es que la energía, que es una propiedad de un sistema material que está en reposo, es equivalente a el producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? O sea, lo que se dio cuenta esencialmente Einstein es que un sistema, aunque no tenga energía cinética, aunque esté en reposo, aunque no esté en un campo gravitacional, aún así tiene energía, ¿sí? En otras palabras, se dio cuenta que la energía es una propiedad, universal de los sistemas materiales, pero no es sinónimo masa de materia ni energía, digamos,
Materia son propiedades de cosas físicas. De hecho, el concepto de energía Platón no lo tenía porque lo introdujo Helmholtz en en el siglo XIX, digamos, ¿no? Entonces, ni siquiera Aristóteles tenía el concepto de energía, aunque sí tenía el concepto de cantidad de movimiento, o una forma primitiva del concepto de cantidad de movimiento. Entonces, resumiendo, mi sugerencia es que piense a partir de la ciencia de nuestro tiempo, si usted quiere hacer una contribución a la filosofía. Por supuesto que uno puede aprender mucho de Platón, puede aprender mucho de Aristóteles, pero tiene que ponerlos en el contexto histórico en el cual, digamos, sus trabajos fueron desarrollados, o por lo menos lo que llegó a nosotros de sus trabajos fue desarrollado. De lo contrario, uno va a cometer anacronismos, de lo contrario, uno va a confundir conceptos, y se trata precisamente, cuando uno hace filosofía, de ser lo más claro posible, ¿sí? Yo creo que si hay algo que le faltó a su exposición fue claridad, ¿sí? Porque si usted me pregunta, si al final yo no entendí realmente de qué estaba hablando. Probablemente hablaba de alguna clase de aplicabilidad de ideas de Platón, alguna cosa del mundo actual, proporciones geométricas de algún tipo, pero en el fondo no se entiende bien. Entonces, yo creo que cuando yo hablo se entiende lo que digo. Entonces, a lo que hay que aspirar es a una cierta claridad. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, Romero, ¿qué es la teoría general de la relatividad? Yo, sin necesidad de hacerle ningún tipo de ecuaciones, ni empezar con E igual mc cuadrado, ni nada por el estilo, le puedo dar una idea general de qué significa qué hay detrás de la teoría general de la relatividad. Y lo mismo puede ser con la mecánica cuántica, etc. Pero ¿por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo hablar con claridad de esas cosas? Porque las entiendo. Entonces, lo primero que hay que tratar de hacer es entender el problema que uno quiere tratar. Después de que entiende el problema que quiere tratar, tiene que entender las herramientas que va a usar, y para eso las herramientas, digamos, las tiene que elegir que sean adecuadas al problema. Entonces, usted quiere resolver un problema sobre la materia, o un problema relacionado con el movimiento o con la geometría física o con lo que sea, tiene que buscar las herramientas adecuadas. Y esas herramientas no se las va a dar Platón. Se las van a dar las teorías de la física moderna relacionadas con esos temas, o de la ciencia particular que se relacione con esos temas, ¿sí? Además de una cierta preparación en lógica y semántica que le va a permitir hablar con claridad, o por lo menos para que le entiendan los demás, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es que no siga por ese camino, ¿sí? Que trate de buscar las respuestas a sus preguntas con mejor información de lo que hoy sabemos del mundo, sin necesidad de remitirse a Platón y demás. Lo cual no quiere decir que yo considere que Platón, digamos, no tenga cosas valiosas para decir, ¿sí? Pero hay que ponerlas en su contexto y no mezclarlas con los problemas de la actualidad. Y si uno digamos, saca una idea de Platón y después la modifica de alguna manera para ponerla en un contexto más actual, yo he hecho ese tipo de cosas. Por ejemplo, tengo un artículo que se llama Parmenides Reloaded, Parménides recargado, donde discuto algunas ideas de Parménides desde un punto de vista actual, ¿sí? Pero esas ideas se transforman y ya no son las mismas, ¿sí? Simplemente yo trazo una analogía, porque me gusta hacer, digamos, a veces analogías y ponerle contexto histórico a las cosas. Pero tampoco hay que tomárselo al pie de la letra en el sentido de que Parménides tenía alguna idea de, por decir algo, relativa general, ¿sí? No es ese el caso, sino que hoy, que nosotros que sabemos relatividad general, podemos mirar atrás y decir, veo en Parménides un precursor muy, muy, muy lejano de esta y esta idea, ¿sí? Nada más, pero hay que ser muy cuidadoso al hacer eso, ¿sí? O sea, eso es lo único que le puedo decir respecto a este tema, ¿sí? Muchas gracias. De nada. Bueno, a ver, quizás la persona que iba a escribir pudo escribir. No, todavía no. Escribieron otras personas, así que las anoté en la lista de oradores. Bien, Eh, la perso- sí, la persona la persona que sigue en el orden entonces es Daniel Santana, que había levantado la mano, después la bajó. No sé, Daniel, si deseas hacer tu pregunta. bueno, Bueno, en ese caso sigue Rubén Vega. Rubén, adelante.
Tienes que desmutearte, Rubén. Sí, Sí. estás muteado, no se te oye. Bueno, Quizás, parece que no nos oye tampoco él a nosotros. Sigamos con alguna de las que están escritas o con alguna otra mano levantada. perfecto. Sigue una de las que está escritas acá. Hay una pregunta de Observatorio de Matemática. No sé el nombre de la persona, probablemente se conectó con esa cuenta. Dice, en clases pasadas se habló de la distancia de una filosofía científica con respecto al idealismo y al romanticismo alemán. También se dijo que hay preguntas estéticas legítimas. La pregunta es, ¿cómo se ve esa distancia a nivel estético entre el idealismo y el romanticismo por un lado y la filosofía científica por otro lado? Bien, es interesante la pregunta. Cuando yo hablaba de romanticismo, me refería al romanticismo primero en general, como un movimiento cultural que tuvo lugar desde finales del siglo XVIII hasta casi finales del siglo XIX, que tiene muchos aspectos, un movimiento extremadamente complejo, ¿no es cierto?, que tuvo impacto enorme en las artes, en la literatura, en la poesía, en la filosofía, pero también en las ciencias, ¿no? Tuvo, por ejemplo, impacto en la incipiente sociología y la incipiente antropología, por ejemplo, a partir los trabajos de Herder, ¿sí? Por ejemplo. Y en general a lo que me refería más cuando hablaba de la distancia a la filosofía científica, de romanticismo filosófico, ¿sí? O sea, de la forma de pensar de filósofos que surgieron del movimiento romántico y estuvieron fuertemente influidos por ese movimiento romántico e incluyeron elementos de ese romanticismo en su filosofía, ¿sí? Como por ejemplo la filosofía alemana, lo que se llama la filosofía de la naturaleza alemana, ¿sí? Naturphilosophie, de Schelling, ¿sí? Pienso en Fichte, pienso en Hegel, ¿sí? En ese tipo de personajes de la filosofía y en las ideas que sostuvieron, que son muy distantes de la filosofía científica. En cuanto a las obras de arte que se produjeron, yo valoro muchísimo el romanticismo. De hecho, yo creo que eh, estéticamente para mí es uno de los mejores, quizás el mejor movimiento, el cual tengo más referentes que a mí me gustan, digamos, eh, que en otros periodos históricos. Por ejemplo, en música, casi todos los músicos que más me gustan son románticos o prerrománticos, ¿cierto? De Beethoven a Chopin, Mendelssohn, Schumann, Schubert, hasta Satie, ¿no es cierto? En literatura también, digamos, yo aprecio muchísimo la literatura romántica. Ahora, eso, fíjense que no es estética, esas son las obras que después son el objeto de estudio de la estética, la creación de esas obras, por qué se crean esas obras, qué son esas obras, eso lo estudia la estética. Ahora, la estética propia del romanticismo, ¿sí? Vamos, es bastante simple, ¿sí? O sea, el romántico, la idea básica de la estética del romántico es que la obra de arte lo que está reflejando es el estado interno de una persona con un medio distinto del lenguaje ordinario, ya sea música, ya sea una pintura, ya sea una, una poesía, etcétera, ¿no? Bueno, hoy en día podemos formular teorías estéticas del romanticismo con mucho mayor precisión a partir de una filosofía debidamente informada por un montón de ciencias, en particular ciencias de la cultura, eh, y también por incluso las neurociencias. Entonces no hay que confundir lo que es el movimiento cultural en sí, ¿sí? O las obras de arte que da lugar un movimiento cultural con la estética, que es el estudio de los problemas filosóficos relacionados con el arte, ¿no? Entonces yo no creo que en ese sentido haya una distancia, es uno de los objetos de estudio más de la filosofía científica.
Entonces, yo no creo que un filósofo científico deba sentir ningún tipo de adversión por el arte romántico, al contrario, ¿sí? Yo siento gran admiración por muchas expresiones del arte romántico. No sé si eso responde la pregunta. Entiendo que sí, porque ahí agradeció. Bien. Así que ahí hizo la pregunta Orlando Santos, la Ah, persona que da bien. pendiente, y dice, en ambas clases se habló de los problemas inversos, algo en lo que estuvo trabajando Mario Bunge en sus últimos años, y la pregunta es, ¿se podría considerar que las respuestas que dan herramientas como ChatGPT a las preguntas de los usuarios son un ejemplo de resolución de problemas inversos? De ser así, ¿se puede considerar el aprendizaje automático como máquinas solucionadoras de problemas inversos? Bien, hasta cierto punto sí. O sea, por definición, un problema inverso es un problema no algorítmico, ¿sí? Porque ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos, ¿sí? Perfectamente especificados para ir desde un conjunto de datos o un conjunto, digamos, de inputs, no importa lo que son, a un output que siempre es el mismo, ¿sí? Entonces, obviamente un problema inverso no se puede resolver de esa manera. ¿Por qué? Porque un problema inverso no está bien planteado. Entonces no voy a tener un conjunto completo de datos que me permitan obtener siempre la misma solución. Ahora, los informáticos son personas que son muy inteligentes, ¿no? Entonces le han encontrado la vuelta a los problemas inversos. ¿Por qué? Porque los problemas inversos son los más interesantes, ¿sí? O sea, son los problemas que digamos, su solución no implica meramente calcular. O sea, con algoritmos yo puedo, digamos, calcular cualquier operación, digamos, que me pidan, ¿sí? Si tengo una computadora que es rápida, lo puedo hacer extremadamente rápido. Y bueno, puedo combinar muchos algoritmos, puedo hacer realmente cosas muy complejas. Pero cuando me enfrento a un problema inverso, ¿sí? Ahí la situación cambia, porque un problema inverso es en el cual a mí me falta información. Si yo tengo, por ejemplo, algunos datos de llegada y no conozco cuál es la causa que produjo esos datos. Entonces, el problema inverso es tratar de reconstruir cuál fue la o las causas. En general son problemas multivaluados, admiten muchas soluciones. Eh, entonces, bueno, son problemas que requieren creatividad. Entonces, ¿qué se le ocurrió a los informáticos? Bueno, se le ocurrió, bueno, la creatividad, ¿dónde está? Y está en el cerebro humano. Vamos a estudiar un poco a ver cómo funciona el cerebro humano. Entonces se inventaron las redes neurales, ¿no es cierto? Las redes neurales son algorítmicas, pero tienen un truco, ¿sí? ¿Cuál es el truco? Y el truco es que uno las puede entrenar. Y ustedes dirán, pero ¿cómo hago para entrenar un algoritmo si es fijo? Y bueno, lo que pasa es que voy a tener una serie de capas que van a estar conectadas por canales que van a tener una función que le va a asignar un peso, ¿sí? Que va a reforzar ese canal cada vez que yo le diga al complejo de algoritmos que está en lo correcto, ¿sí? Entonces voy a exponer a un montón de datos y le voy a ir enseñando al algoritmo cuáles de esos datos son los que tiene que elegir para dar resolución al problema inverso, ¿sí? Usando esto, lo que está acá, mi capacidad cerebral, digamos, que puede producir ese tipo o sea, yo, por ejemplo, para decidir si una imagen borrosa corresponde a una cara o no, no necesito digamos, simplemente miro y me doy cuenta si corresponde a una cara o no. Entonces le voy entrenando al algoritmo mostrándole imágenes borrosas, por darles un ejemplo, diciendo esto es una cara, y le muestro otra cosa que no es una cara, esto no es una cara. Entonces la red neural va aprendiendo porque a los canales que confirman lo que yo le digo les da un peso cada vez mayor, ¿no? Entonces llega un momento en que el algoritmo puede empezar a reconocer caras de imágenes borrosas. Ahora, eso es algo muy, muy primitivo. Yo puedo hacer, lo puedo hacer en lo que se llama un aprendizaje profundo, le puedo poner muchos niveles, ¿sí? Y puedo, digamos, dejar de enseñarle al algoritmo, puedo hacer que el algoritmo tenga preceptores que le permitan sondear el entorno, interactuar con el entorno. Entonces, si puede interactuar con el entorno, puede aprender digamos, él solo, la red neural sola. Y, y bueno, entonces puede llegar a resolver un problema inverso, se puede llegar a resolver un problema inverso de que en el fondo estoy usando solamente
algoritmos, pero hay un truco que es que estoy exponiendo a esos algoritmos al ensayo y el error, ¿sí? Pero son algoritmos extraordinariamente complejos combinados de una manera muy especial y en general para que sea exitoso además digamos, lo tengo que usar con datos que estén adecuadamente preparados, ¿sí? Pero hoy tenemos máquinas que pueden entender cuando hablamos, o sea, entender, ojo, pueden, digamos, dar lugar a acciones de acuerdo a algo extremadamente ruidoso que es la voz humana, que tiene una gran carga de vaguedad. Incluso por ahí muchos de ustedes que tienen cerebros evolucionados, que son el resultado de 4.000 millones de años de evolución en la Tierra, por ahí cuando yo hablo, como estoy hablando a veces rápido, por ahí no entienden completamente lo que estoy diciendo, ¿no? Lograr que un sistema este, de inteligencia artificial pueda, digamos, descifrar lo que estoy diciendo y transcribir eso en una orden precisa, bueno, es todo realmente un logro de resolución de un problema inverso extremadamente complejo. Lo mismo pasa con las imágenes, lo mismo pasa con los muchísimos campos de aplicación que hoy tienen este tipo de sistemas, ¿sí? Así que la respuesta, para hacerla simple, sí. Otro. Perfecto, perfecto, Gustavo. Hay una pregunta de J. Muñoz, que dice, una pregunta concreta, lo que se plantea actualmente con el pensamiento computacional, ¿podría relacionarse con esa diatriba entre la filosofía y la ciencia? Es decir, ¿se incluye dentro de esa filosofía científica? No entiendo muy bien la pregunta. No hay un pensamiento computacional, o sea, las máquinas que se llaman de inteligencia artificial no piensan, ¿cierto? O sea, pensar es una función muy compleja, o sea, en realidad es una colección de funciones muy complejas de ciertos cerebros, ¿sí? Cerebros humanos y también probablemente de los cerebros de algunos otros animales. Esas funciones digamos, pueden ser imitadas hasta un cierto punto por una máquina, pero la máquina en realidad realiza sus propias funciones, que no son las que realiza el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, no se puede hablar de que una máquina piensa de la misma manera que porque un auto, digamos, cumpla la función de locomoción que nosotros podemos cumplir también, no podemos decir que el auto tenga piernas, ¿sí? O sea, o que camine, no, el auto se desplaza por un procedimiento que es completamente diferente, ¿sí? Tiene un motor diésel, no tiene músculo, tiene, o sea, eh, entonces, de manera similar, no tiene sentido, digamos, llevar algo que es un proceso biológico que ocurre en un sistema extraordinariamente complejo, intermediado por neurotransmisores. Más adelante voy a hablar un poco más de la inteligencia artificial en el curso, pero tomar eso y llamarle eh, pensamiento. Estamos, yo creo, cometiendo un error de categoría, ¿eh? Entonces creo que eso es algo incorrecto. Bien, Gustavo, tiene la mano levantada José Ángel Mora. Adelante, José Ángel Mora. Hola, buenos días, buenas tardes, en cualquier lugar del Buenas, universo que se encuentre. ¿cómo está? ¿Bien? Profesor, muy bien, dichoso de poder saludarle, profesor, y a todos los amigos invisibles que nos acompañan en la gran América, donde tuvimos la suerte de nacer y de vivir. Bueno, Profesor, vamos a la pregunta. al grano, ¿verdad? Al Usted grano, plantea que la actitud que da lugar a la filosofía científica ha estado presente desde el nacimiento mismo del pensamiento crítico en Occidente, sí, ¿verdad? Y entonces le planteo, dado los paralelismos, ¿verdad?, manifestados por Frijo Capra entre la física contemporánea y el misticismo oriental, donde todos los seres humanos indagan, cuestionan el universo, los místicos de todas las épocas, a través de la interiorización y de la meditación. La física nuclear, o la física en general y la física nuclear en particular, a través del ciclo de la experimentación, la hipótesis, la experimentación, la hipótesis, donde la teoría da lugar a una hipótesis, la hipótesis da lugar a una experimentación y esa experimentación contrasta o demuestra o niega
ratifica la teoría y así sucesivamente, pues hemos levantado o construido el castillo de conocimiento que actualmente nos he dado a contemplar. A la Entonces, pregunta, profesor, sí. Sí, la sí, pregunta, ¿eh? entonces, profesor, allá vamos. Perdone usted el largo prólogo, ¿verdad? Las evidencias mostradas por la arqueoastronomía, profesor, acerca de culturas pasadas no occidentales, con avanzados conocimientos astronómicos como para poder predecir eclipses que no tenían una utilidad práctica, pero que sí daban un enorme poder de control sobre la masa, podemos atrevernos a afirmar que dicha actitud, ¿verdad?, hacia la filosofía científica es un universal que subyace a todo el género humano. Bien, bueno, no voy a comentar sobre toda la exposición, ¿no? Podría decir muchísimas cosas sobre lo que dijo, pero no voy a comentar sobre. Voy a ir directamente a la pregunta, pues nos queda poco tiempo. La predicción de eclipses y algunas otras, digamos, predicciones, entre comillas, predicciones que se han hecho en pueblos, digamos, anteriores a los griegos. Yo no las llamaría de predicciones científicas, se dieron en el contexto de la astrología, ¿sí? De la observación del cielo y del hecho de observar de que hay cosas que se repiten, ¿no es cierto? Eh, pero básicamente es una técnica, ¿sí?, que se puede desarrollar. La técnica no requiere de la ciencia ni requiere de una actitud científica. Por ejemplo, los egipcios podían construir pirámides, que son obras de arquitectura gigantescas, monumentales, que requieren, digamos, un montón de técnica y tecnología para poder ser desarrolladas, pero eso no quiere decir que tuvieran una ciencia desarrollada, porque lo que no tenían era la interpretación, la parte de interpretación. Cuando tenían que interpretar, interpretaban, digamos, estoy refiriendo ahora a los eclipses, lo interpretaban en términos de influencias mágicas del cielo sobre la Tierra, y el interés que tenían en esos eclipses era ver si podían entender la voluntad de los dioses o entender, digamos, la influencia de los astros sobre la conducta de los seres humanos o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, no hay un trasfondo científico porque lo que no hay es una actitud científica, no hay un intento de conocer la naturaleza eliminando los elementos mágicos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no creo que se pueda hablar de una actitud, digamos, científica, digamos, antes del surgimiento de las primeras especulaciones cosmológicas en digamos, en la costa de Jonia, en la ciudad sobre todo de Mileto, después en Focha, Éfeso, y otras ciudades ahí de la costa de Jonia antes de las invasiones persas, ¿sí? Entonces, creo que simplemente no es posible, sería un anacronismo pensar que eso era así. Ahora, si nos vamos a la India, hay una actitud de pensar la naturaleza, digamos, de esta manera, que incluso probablemente sea anterior, sobre todo en, digamos, lo que se conoce como la escuela Lokayata, ¿sí? O también a veces se le da el nombre de Caravaka, de pensamiento indio, pero las fuentes son muy escasas, ¿sí? Entonces, incluso la datación es muy difícil. Hay gente que piensa que esa filosofía naturalista escéptica de los Lokayata puede ser de 1 milenio antes de Cristo. Hay gente que piensa, digamos, que no, que posterior a Buda, o sea, son 600 años de Cristo, o sea, es posterior a los presocráticos. Bueno, hay toda una discusión ahí, y esa filosofía después desapareció de la India, ¿no? O sea, fue borrada y hoy la tenemos que reconstruir, digamos, a través de algunos escritos muy posteriores que ya fueron escritos en nuestra era, y que han logrado sobrevivir, pero con críticas a esa filosofía. Entonces es muy difícil saber realmente de qué estaban hablando, ¿no? De los presocráticos al menos tenemos fragmentos y tenemos mucha doxografía sobre la cual basarnos, y podemos hacer una reconstrucción historiográfica mucho más seria. Bueno, eso es lo que le puedo decir al respecto. Nos queda tiempo, Gracias. de nada, damas y caballeros, para una pregunta más.
2 a lo sumo porque teníamos 1 hora y media, ¿sí? Perfecto, Gustavo. Justo tenemos dos manos más levantadas. La primera es de Ronald. Ronald, adelante. Sí, corto, pues nos queda muy poco tiempo, Ronald. Hola, profesor. ¿Cómo está, profesor Gustavo? ¿Me escuchan? Sí, lo oímos perfectamente. Tiene voz de locutor, Ronald, adelante. Chévere. Profesor, le quería preguntar, muy a propósito de la formación del círculo de Viena y la filosofía científica. Yo veo que no se ha comentado sobre Jonathan Friedrich Herbart, sobre Brentano, sobre Bolzano, sobre eso que hizo Frank Brentano a propósito de la obra Psicología desde un punto de vista empírico. ¿Qué podría comentarnos alrededor de estos autores en la formación de la filosofía científica? Sí, es cierto lo que usted dice. Básicamente no mencioné a Brentano por una cuestión de tiempo. Después los discípulos de Brentano tomaron una dirección bastante diferente, ¿no? Entonces, digamos, uno no podría rastrearlo dentro del ámbito de la filosofía científica hasta hoy, como sí podemos hacer con la línea que viene desde Avenarius y compañía, ¿no? O desde la línea que viene también de los franceses, de Renan, etcétera, ¿no? Que les mencioné. Entonces, por eso quizá no mencioné a Brentano, pero creo que influyó, por ejemplo, mucho en Cantor y en algunas otras personas que a su vez sí hicieron desarrollos que tuvieron impacto en la filosofía científica, ¿sí? También hay otras personas que no mencioné, por ejemplo, en el mundo de habla inglesa, ¿no es cierto? O sea, creo que prácticamente no hablé de Whitehead, no hablé de George Moore. George Moore creo que no lo mencioné y fue una figura también importante, sobre todo su Principia Ética. Es un libro, digamos, que tuvo un enorme impacto después en el desarrollo de la ética científica. Él fue el primero en descubrir o identificar la falacia naturalista, por ejemplo. Y tampoco mencioné, digamos, la evolución de la filosofía científica en América Latina, ni en el idioma castellano, ¿no es cierto? Por una cuestión de tiempo y porque es más tardía en el tiempo a digamos, el núcleo básico del cual se irradió, digamos, el grueso de lo que hacemos hoy. Pero, digamos, la razón básicamente no es falta de importancia, sino falta de tiempo. Ustedes piensen que tengo 1 hora y media, 2 horas máximo para cada clase y bueno, trato de darles una visión general. Pero en las referencias que les he dado, en algunas de ellas pueden encontrar, y si quieren referencias específicas adicionales, también se las puedo dar sin problema, ¿sí? Así que si alguno tiene algún autor, digamos, favorito o un autor que no, por alguna razón se preguntan por qué no lo mencionó, bueno, no, digamos, debería haber mencionado también otras cosas, pero tengo que concentrarme en el núcleo principal, ¿sí? Entiendo, pues, discúlpeme que le vuelva a preguntar, profesor, pero ¿y Sí. su opinión sobre el texto de psicología desde un punto de vista empírico, muy a propósito de que esto nos permite vislumbrar ya una filosofía científica que vincula no solamente a la biología y a la fisiología de corte puramente, digamos, como fisiológico, sino que es el intento de dar una explicación del comportamiento humano a partir de eso que Brentano introduce, ¿no? Que es la imaginación, el juicio, las sensaciones y que de alguna manera podrían, no sé si alimentar, sino contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, Frank Brentano, entre otras cosas, eh, estaba alimentado bueno, por toda la tradición, ¿no? Que hay exactamente en Viena, pero hay un caso particular que yo investigo que está relacionado con el ajedrez. Y está relacionado con el ajedrez porque Brentano era un gran ajedrecista. Y en el ajedrez, al principio, cuando se funda la ciencia cognitiva, se trata de hacer en relación al modo como un ajedrecista capta dentro de un tablero de ajedrez esta lógica del juego y el modo como las ideas con las ideas mismas producen la relación entre imaginación, sensación bueno, y la lógica que tiene el tablero. Entonces yo me preguntaba si tiene alguna opinión con relación a este trabajo de psicología desde un punto de vista empírico y si ha escuchado algo sobre la relación entre el ajedrez y esta posibilidad que Brentano brinda.
Bien, respecto a ligar a Brentano con la inteligencia artificial, yo no lo intentaría hacer, porque sería un anacronismo como el que como lo que mencioné antes, ¿no? Ahora, lo que sí yo creo que es muy importante es lo que usted señala del rol de Brentano en la psicología experimental. Así que no era el único en su época que trabajaba en esa línea, había, digamos, otros personas que tenían formación en psicología que estaban haciendo psicología experimental en la segunda mitad del siglo XIX. Incluso Paul Ree, por ejemplo, que era el amigo de Nietzsche, hacía psicología experimental. Pero bueno, es muy valioso, yo creo, las contribuciones de Brentano. El problema es que toda esa línea de psicología experimental, a la cual también podemos agregar a William James en Estados Unidos y a otros, después se cortó. ¿Sí? Y se cortó ¿por qué? Por el extraordinario auge que tuvo el psicoanálisis y diversas escuelas de las cuales se fragmentó después el psicoanálisis. Entonces tenemos una especie de, en los años que, digamos, yo más discutí, que son los años 20, los años 30 de este siglo, antes de la Segunda Guerra Mundial, ahí ya tenemos un bloqueo de la continuidad de estas ideas por el auge que toma el psicoanálisis, ¿sí? Que recién empieza a retroceder, como comentaba hoy cuando me preguntó, creo que era Matías Castro, debido a el comienzo primero de la revolución medicamentosa, también ahí debido a los experimentos del conductismo, y después, bueno, empieza a haber las primeras refutaciones teóricas por parte de Adolf Grünbaum y otros del psicoanálisis, hasta que finalmente termina desapareciendo, excepto en la Argentina, Francia y alguna parte de Estados Unidos, para dar lugar a la moderna psicología experimental, de la cual coincido con usted, Brentano es uno de los padres. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Bueno, hacemos la última si les parece y cerramos, ¿sí? Porque ya nos hemos pasado del horario convenido. La siguiente pregunta es la de Mauro Patrignani. Adelante, Mauro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eh, es una pregunta partida en dos. Primero, la primera parte es más vinculada a cuando usted habló en la primera clase de la reacción que se tuvo al irracionalismo, al idealismo, que habló perdón, tengo el machete acá, de que de que figuras científicas como, no sé, Helmholtz o Darwin pensaron cuestiones filosóficas de la ciencia o que los mismos aportes científicos que ellos hicieron fueron una respuesta a ciertas cuestiones filosóficas. ¿Hay algún aporte que usted considere desde un químico de ese momento que usted diría, bueno, este concretamente podría ser un aporte químico a la filosofía, al menos de ese momento? ¿O eh, lo mismo, pero para el siglo XX? Eh, Bueno, el tema de la filosofía de la química la charlamos con alguna de las preguntas anteriores levemente. ujú, Lo que comenté es que es probablemente de todas las ramas, de todas las distintas disciplinas científicas, la menos explotada filosóficamente, ¿sí? Y eso ujú, llama mucho la atención porque es a pesar de que yo creo que la química tiene un enorme potencial para estudiar ciertas cuestiones filosóficas. Di el ejemplo de la emergencia, ¿sí? O sea, en la sí, química es uno de los pocos, las pocas áreas de conocimiento donde podemos ver la emergencia, incluso tener modelos de emergencia, de novedad cualitativa sobre la base de un nivel ontológico más básico que es la física, ¿sí? O sea, hoy podemos tener modelos cuánticos de moléculas y eso, digamos, entramos en el reino de la química con conocimiento de la física y podemos estudiar la emergencia por la simplicidad de los componentes. O sea, hacer eso mismo a nivel de la biología, ya estamos hablando, ni hablar de la sociología, estamos hablando de un nivel de complejidad que nos debería llevar a simplificaciones extremadamente grandes y ya no estaríamos tratando con leyes básicas de la naturaleza, sino estaríamos tratando con leyes que son derivadas, que son, digamos, aproximaciones simplemente surgidas de estudios
estadísticos. Entonces, creo que la química tiene un enorme potencial que no supo ser explotado. Ahora, en el momento que usted me está hablando, en el siglo XIX, bueno, es el siglo del nacimiento de la química cuantitativa, esencialmente, ¿no? Entonces, en una primera instancia, yo creo que hubo una cierta tendencia a discutir cuestiones filosóficas o, digamos, sobre todo alrededor del concepto de energía, ¿sí? En particular por Hempel y algunas otras personas que empezaron a tratar este tipo de cuestiones y tenían conocimiento de química, tenían conocimiento de física. En realidad, en esa época todavía era posible tener un poco de conocimiento de todo, ¿no? Si una persona muy ilustrada. Pero después, lamentablemente, esa línea un poco se cortó, ¿no? De realimentación entre la filosofía y la química, y recién ahora yo creo empieza a ser retomada por algunas personas. Pero de nuevo, es uno de esos campos en los cual creo la mayor parte de las cosas están por hacer. Perfecto, perfecto. Sí, porque la siguiente pregunta es por ahí, para más adelante en el curso, que tiene que ver ya con el desarrollo de química o física computacional, pero se puede hacer Sí, respondiendo. probablemente cuando Sí, veamos sí. epistemología Ujú. o Sí, discutamos sí. cuestiones de ontología podamos charlar un poquito de eso, ¿sí? Después podría recomendar algunas, si tiene, última mandado poner algunas lecturas de por dónde arrancar con filosofía de la química, algún autor o algo. Bueno, les Yo, pongo a ver, en este video va a tener comentarios abajo, ahí les pongo alguna recomendación bibliográfica, si les parece, ¿sí? listo, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Mauro, y gracias a todos por las preguntas. Con esto se nos acaba ya el tiempo, así que les agradezco la paciencia. Entiendo que deben haber algunos que quedaron con preguntas para hacer, pero bueno, nos vamos a volver a encontrar en 2 jueves, no, o sea, el jueves que viene, no, el otro, de tal manera que, bueno, pueda satisfacer en la medida que me sea posible las inquietudes que ustedes tengan. Aunque el próximo jueves que nos reunamos podamos a discutir más las siguientes 2 clases que ya van a ser de semántica, ¿sí? Pero sí, bueno, quedó una pregunta muy, muy importante y es corta y concreta, la podemos hacer en ese espacio, ¿sí? Así que bueno, les agradezco a todos su tiempo. Adiós.